tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Muy buenas noches, amigos de las benditas redes sociales, y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos, el día de hoy nos encontramos a 12 de mayo del 2023. En los últimos días se ha estado hablando en torno a esta denuncia que presentó el abogado Javier Cuello Trejo en contra de Hugo López-Gatell. Lo quiere meter a la cárcel en complicidad con la ministra Norma Piña. Eso sabemos que se trata de un asunto meramente político, y es por esa razón que el Poder Judicial le da pues entrada a esta denuncia que presenta el abogado Javier Cuello Trejo. Pero el día de ayer tuvo una entrevista junto con Ciro Gómez Leiva, y vaya que se lo acabó. Me refiero a que le está diciendo en su propia cara que este tipo de denuncias pues realmente no va a pasar absolutamente nada. Claro, a no ser que Norma Piña meta las manos y de verdad quiera meter a la cárcel a Hugo López-Gatell. El propio Javier Cuello Trejo nos había informado que estaba en proceso. Esto es una acusación de varias personas a las que él y su despacho están representando en contra, concretamente, del doctor López-Gatell. ¿Por qué el doctor López-Gatell? Por lo que estas personas consideran que fue su responsabilidad en malas decisiones, en un mal manejo de la pandemia que derivó en la muerte de personas. Y hay una serie de personas que han acusado penalmente al doctor López-Gatell. En esas estábamos. La acusación había sido desechada. Pues había por la determinado autoridad. el Ministerio Público simplemente no investigar, no investigar nada, ¿no? Y después el no ejercicio de la acción penal prácticamente lo impugnan en diferentes momentos. Es un tramo ya largo de varios meses de no solo de investigación, más bien de investigación, sino de persistencia del abogado Cuello, de su equipo, para forzar a las instancias de reclamación, pues para que al final le dijeran a la Fiscalía de la República: investigue todo lo que usted está obviando. Hay una sustancia, hay una persona muerta, hay elementos, lo dice en la parte final muy detallada el comunicado. Dice, es un tema muy difícil de explicar, muy difícil de comprender, pero el juez lo explica completo y dice: Fiscalía, no le dé vueltas, investigue al señor López-Gatell, al secretario de Salud, en este contexto. ¿Pero qué significa en los hechos, Javier? En los hechos, Javier Cuello Trejo, gusto en saludarlo, buenos días. ¿Qué significa en los hechos pedirle a una fiscalía que ya informó que no tiene por qué investigar al doctor López-Gatell, que lo haga ahora? Se ganó esta resolución, pero en los hechos, ¿qué tanto van a cambiar las cosas? Javier, buen día. Buen día. Buenos días, Ciro. Con todo respeto, el juez es muy claro y la fiscalía tiene que investigar. Tiene que recibir todos los datos de prueba. Incluso hasta el propio juez le dice: fiscal, sea empático. Cite a los que tenga que citar, practique todas las diligencias necesarias, investigue, porque lo que se está investigando es un delito de homicidio por omisión. Entonces, pues nosotros seguiremos, Ciro. Estamos presentando, no se busca más que justicia. Eso es lo que siempre hemos buscado, ¿sí? El padre de nuestro compañero y abogado, así como el de muchísimas miles de gentes que perdieron la vida por la negligencia, la irresponsabilidad del doctor López-Gatell y de otros funcionarios. Javier, en esta intemperie política, en este momento jurídico, es impensable que el doctor López-Gatell vaya a ser pues sancionado, condenado por la autoridad. Es impensable, Javier. Es impensable. Sé que usted cree en la justicia, sé que usted sabe muy bien que estos procesos son largos, pero ¿imagina usted hoy una condena al doctor López-Gatell? Es impensable, Javier. A ver, una cosa es que sea impensable y otra cosa es que sea imposible. Sí. Aquí lo que tiene que imperar, Ciro, con todo respeto, es la ley, porque la ley es la ley, ¿sí? Y sinceramente existen una gran cantidad de evidencias en que el doctor López-Gatell, a quien no conozco personalmente, cometió muchas irregularidades. Él, de acuerdo al reglamento interior de la Secretaría de Salud, él es el titular, el garante de la salud de los mexicanos, ¿no? Y lo que hizo, pues fueron puras burradas, perdónenme la expresión, fueron puras inconsistencias, y así lo marca el juez de distrito, el juez de control. Entonces, si la Fiscalía no quiere investigar, vamos a seguir insistiendo.
Incluso hemos estado ya preparando para ir a instancias internacionales, ¿sí? Porque es el colmo que sea la Corte Internacional la que marque la justicia de México, ¿no? Cuando existe en México un Poder Judicial Federal que es autónomo y que gracias a Dios y gracias a la nueva presidenta se empieza a aplicar la ley, ¿no? Yo no tengo nada en contra de López-Gatell, simple y sencillamente que nos duele como mexicanos que esto haya sucedido, ¿no? Entonces vamos a ir adelante, Ciro. La guerra es larga, pero yo con todo respeto le digo, creo en la justicia y esta tarda, pero llega, Ciro. Ahora, don Javier, es el caso de una persona por lo pronto. ¿Cuántos casos de todos los que nos platicó que se habían sacado pueden ser tan sólidos como para ser sumados a esta causa? A ver, tenemos 8 carpetas, todas sólidas. Tenemos dictámenes, tenemos estudios de las universidades, tenemos una serie de científicos que están dispuestos a declarar y están dispuestos a aportar científicamente, a acreditar que el doctor López-Gatell se equivocó, fue negligente. Incluso, Manuel, existe un video en donde él mismo, en una plática que tiene en un auditorio, acepta que cometió errores. Entonces, bueno, pues qué fácil es, ¿no? Pero hay, según oficialmente, 330 y tantos mil muertos. No, en Pero las cifras oficiales, son más. Javier, son 3/4 millones, muchos ¿no? más. Entonces, Muchos más, sí. reconocidos por ellos, son más de 600,000. Y el cálculo de distintas instancias y especialistas se mueve entre los 700 y los 800,000. Por eso, Ciro, mire, Personas muertas. sí, a ver, Ciro, si en este país se forman fiscalías especializadas para investigar delitos, ¿cómo es posible que la fiscalía no le ponga atención a la muerte de 700,000 mexicanos? Caray, Ciro, ni en la guerra. Lo único que vimos fue la Segunda Guerra Mundial, pero no han habido otras guerras en donde no llegan ni a 300, 400,000 pesos los muertos, ¿no? Entonces, esto no es posible, Ciro, con todo respeto. Creo en la ley, por eso soy abogado y voy a seguir trabajando en esto sin ningún honorario, porque no cobro por esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque lastima, Ciro. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos, Ciro? ¿Qué le vamos a dejar a nuestros nietos? Tenemos que pelear porque en México se aplique la ley. Bueno, le quedan 16, 15, 17 meses a este gobierno. Yo repito, Javier, veo muy difícil a la autoridad avanzando en esta acusación, avanzando, cumpliendo esta orden o este mandato del juez. Para mí es inimaginable, me quedo con su frase, que sea inimaginable no lo hace imposible, pero va a tomar mucho tiempo. Y esto no se va a desencadenar antes de 16, 17 meses, Javier. El tiempo que sea necesario, Ciro. La justicia tarda, pero llega, dice usted. Así es, Ciro. Bueno, Así es. va a ser un proceso largo. Muy largo, Ciro, pero no prescribe. Entonces, No vamos prescribe. No, El doctor pues, López-Gatell podría estar enfrentando la justicia en el 2031. No, en 2026, 25, lo va a enfrentar. La va a enfrentar porque, con todo respeto, Ciro, perdóneme, pero la ley es la ley y aquí se cometieron muchos delitos. Dice el abogado Javier Cuello Trejo, quien lleva esta demanda, que no va a cobrar ni un solo quinto, que lo hace porque quedó muy impactado por el fallecimiento de esta persona, que es algo muy serio y lamentable, definitivamente. Pero que no mienta, que no diga que lo hace por esa razón. Todavía hace unos meses atrás, él había aparecido de nueva cuenta junto con Ciro Gómez Leiva. Y fíjense muy bien lo que en ese momento señalaba. Cuello Trejo acusó al fiscal Gers Manero de difamarlo y a Emilio Lozoya de tentativa de fraude y de una deuda de 25 millones de pesos por el tiempo que fue su representante legal. Pues, ¿qué hizo el señor para cobrar 25 millones de pesos? Un viaje a Europa no te sale ni siquiera 1 millón de pesos, aún en primera clase. Entonces, estamos viendo un personaje que fue procurador de justicia en nuestro país en los años de la corrupción del PRI. Y ahora actualmente viene a decir que lo va a hacer el tiempo que se tarde. Él va a estar demandando o presentando las denuncias para que sea juzgado Hugo López-Gatell, porque está conmovido por el número de personas que fallecieron durante la pandemia. Miren, actualmente, y eso se puede comprobar, me imagino que si
realmente prosiguen con esta misma denuncia en contra de Hugo López-Gatell, lo que va a señalar el gobierno de México, porque él también pertenece al gobierno de México, es decir, que México no se encuentra dentro de los países con una mayor cantidad de defunciones por cada 100,000 habitantes. No está ni cerca de ser el peor país evaluado. La Organización Mundial de la Salud en varias ocasiones felicitó la manera en que México había actuado frente a la pandemia. Y les vuelvo a repetir, lo que está a su favor de Hugo López-Gatell es que México se situó en una posición intermedia en el número de defunciones a nivel mundial. El efecto de la pandemia desgraciadamente provocó miles de millones de muertes a nivel mundial. Pero eso no es culpa del gobierno, no es culpa de AMLO, no es culpa de Hugo López-Gatell. Si cada una de las personas evidentemente se hubiera quedado en su casa sin salir absolutamente a ningún lugar, pues tal vez ese índice sería inferior. Pero desgraciadamente en México, todos los mexicanos tienen, o la gran mayoría de los mexicanos, tienen que salir a buscar qué comer, a ganarse la vida. Eso es imposible. Y pareciera hasta ridículo o bastante tonto, pero el hecho de portar o comprar un cubrebocas, para algunas personas era prácticamente imposible. No sé si ustedes recuerdan que al principio de la pandemia, pues los costos de estos productos se elevaron, incluso ni siquiera había. Al principio de la pandemia, en esa situación realmente nos encontrábamos. Y de verdad que pareciera una burla, pero no lo es, todo tiene sentido y se los vuelvo a repetir. Esto es un asunto político. El hecho de que un juez haya ordenado investigar a Hugo López-Gatell es solo para afectar la imagen del gobierno. Ha de ser un juez fifí, esa es la realidad. No me cabe la menor duda. Y eso nos hace sospechar, sobre todo, que quien está detrás del financiamiento de esta acusación se trata nada más y nada menos que de Claudio X González. De eso no me cabe la menor duda. Ese personaje está moviendo y poniéndose de acuerdo con muchos empresarios para financiar este tipo de denuncias, para financiar periodistas como Carlos Loret de Mola, que están recibiendo millones y millones de pesos con tal de golpear al gobierno actual. Así que no me sorprendería para nada el hecho de que este personaje esté detrás de todo esto. Y esas palabritas de que lo hago porque me conmovió el fallecimiento de una persona, que se las crea su abuelita. Pues amigos, esa es la información que yo tengo por el momento. Espero que les haya gustado y si les gustó, por favor denle like a este video. Nos vemos en uno siguiente. Que tengan una excelente noche. Saludos. Bye bye.